Hola amigos, bueno, hoy es 22 de octubre de 2019. Sigo con esta temática del Código de Justicia Penal Militar. El día de ayer comencé haciendo una exposición de que el Código Penal Militar, pues los códigos, según miran ustedes allí en el tablero, y hago aquí una aclaración y corrección, porque primero fue el decreto ley 250 del año 1958, que era el Código de Justicia Penal Militar. Después, para el año de 1988 se expidió el decreto ley 2550. Luego, para el año de 1999 se expide la ley 522, Código Penal Militar. Bueno, por aquí yo tengo la ley 522, pues es este Código Penal Militar. Después, para el año 2010, prácticamente 11 años después, se expidió la ley 1407 del 2010. Este es el actual Código Penal Militar, y también, según la ley 1765 del 2015, se hace una reestructura a la justicia penal militar y policial. Les explicaba el día de ayer del desempeño de los cargos, cómo se implementa la Fiscalía General Penal Militar y Policial. Se organiza el cuerpo técnico de investigación. Bueno, todo esto en tránsito hacia el sistema penal acusatorio, pero resulta que eso está en stand-by, todavía no está prácticamente funcionando, porque el procedimiento que actualmente se aplica es la ley 522 del 1999. Todo por cuestión de logística. Tienen ya en ese proceso de empalme con la vigencia o a partir de que se despidiera pues la ley 906 del 2004. Es decir, si ya la ley 906 pues tiene prácticamente 15 años de vigencia ya. Entonces ya incluso pues tenemos un referente de jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, que es lo que les dije, que al final entonces, después de que haga es un registro documental aquí histórico, de acuerdo a mi experiencia, les voy a comentar lo que viví, y entonces hago el paralelo frente a, al procedimiento de acuerdo pues con estas dos últimas legislaciones y la 906. Entonces, el paso a seguir es comentarle lo siguiente. Bueno, les decía que yo en el año de 1983 pues terminé carrera de abogado en la Universidad Santiago de Cali, y por un concurso que se hizo para proveer cargos de sustanciador en la penal militar, en la policía concretamente aquí en Cali, pues pasé ese concurso y ingresé como especialista tercero. Allí empecé a hacer carrera, y primero estuve un año como sustanciador en un juzgado de instrucción penal militar y una auditoría de guerra. Después fui secretario otro año, y para 1986 salí trasladado para Quibdó, Chocó, ya como funcionario, como auditor de guerra. Les explico lo siguiente, para que me vayan entendiendo. De acuerdo, cuando ingresé en 1984, en marzo de 1984 en la policía, estaba vigente entonces era el decreto ley 250 del 1958. Prácticamente 4 años después, en 1988, es que entró en vigencia el nuevo Código Penal Militar para ese entonces. ¿Cómo funcionaba? Les explicaba que había el cargo de juez de instrucción penal militar, el de auditor de guerra, que es un asesor jurídico, y el juez de primera instancia, que a veces las funciones que las cumpliera el comandante de la unidad de vigilancia. Entonces, el juez de instrucción penal militar era lo que se conocía también como juez de instrucción criminal.
antes de entrar en vigencia pues la Constitución Política del año 1991, cuando se creó la Fiscalía. Entonces, ese juez de instrucción penal militar, que aún está vigente ese cargo, pues le corresponde es recopilar todo el material probatorio bajo el principio de permanencia de la prueba, testimonios, prueba pericial, hacen inspecciones judiciales y resuelve la situación jurídica. Cuando pues en este momento se edita autocabeza de proceso, se abre el proceso como tal. Si no se abre un proceso, pues se conoce como, antes de eso, lo de la indagación preliminar, que aún se mantiene. Pero si se abre un proceso como tal, entonces ya se resuelve la situación jurídica y se le pasa al auditor de guerra, se le pasaba. El auditor de guerra dictaba la resolución de llamamiento a juicio a corte marcial y se iba ese auditor de guerra, entraba a la corte marcial junto con el comandante de la unidad. El comandante era pues la figura como tal de juez, pero estaba el auditor de guerra al lado como asesor jurídico y nosotros como auditores de guerra proyectábamos la sentencia de acuerdo al veredicto que dictaban los 3 jurados de conciencia, porque en ese entonces habían 3 vocales que eran oficiales de vigilancia, los que entraban a la corte marcial para juzgar las conductas de diferentes situaciones, no solamente por delitos comunes, sino también por delitos típicamente militares. Es decir, por homicidios se podía llevar a juicio, también por el tema de los delitos contra el servicio, como desobediencia, insubordinación, ataque al superior, ataque al inferior. Ya el delito de deserción tenía un procedimiento especial que no era de corte marcial. Entonces, después de que ya entraban a fallar, a dar su veredicto, se dictaba sentencia condenatoria, pues ellos consideraban el voto en contra, puede decir, para dictar sentencia condenatoria por mayoría absoluta o dos consideraban que sí y uno que no, pues había mayoría todavía. Y así mismo entonces se redactaba la sentencia, que la firmaba era el juez de primera instancia, que era el comandante de la unidad. Ya después, cuando se creó la dirección ejecutiva del Ministerio, por el Ministerio de Defensa, de la Justicia Penal Militar y Policía, pues ese cargo se le quitó esa función al comandante de la unidad y pasó a ser de un oficial, pero que no era de fila, o sea, administrativo, con pues abogado, por supuesto. Ahora explico más eso. Entonces, miren ustedes que yo me recuerdo que el año 1984 ingreso, en 1985 le sucede los acontecimientos del Palacio de Justicia el 5 y 6 de noviembre 1985, y después lamentablemente sucede pues esa catástrofe de Armero. Eso le correspondió a ese gobierno de ese entonces de Belisario Betancur. Pero les hago aquí hago mención porque ahora que estuve haciendo un documental en Gorgona, en la isla Gorgona, acá en el Mar Pacífico, cerca pues en la costa de Guapi, ahí fungía la cárcel de máxima seguridad de la isla Prisión Gorgona, que les dije, pues, haciéndole un seguimiento a un psicópata, Camargo, acuerden ustedes, ese psicópata violador de niñas que estuvo allí preso purgando una sentencia condenatoria de 25 años, pero que se fugó de ese establecimiento carcelario y que echó para la costa de Ecuador, y por allá pues continuó asesinando niñas hasta que lo capturaron y después pues lo condenaron, que lo llevan pues a una cárcel de Quito, y allí es asesinado por otro preso porque era familiar de una de las víctimas, de una niña de estas, y entonces él lo apuñala allí. Pues en la placa que aparece, si usted mira el documental de la isla Prisión Gorgona,
Fíjense bien que esa placa tiene fecha, revisando tiene fecha de 6 de junio de 1984. Y la prisión Gorgona, que fue fundada en 1959 por decreto extraordinario del gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y el 6 de junio de 1984 el presidente del Belisario Betancur, ahí aparece la placa, era ministro de Justicia Enrique Parejo González. Director de prisiones era Bernardo Echeverri Osa. El comandante de la Policía Valle era el coronel Juan de los Santos Prieto Sánchez. Y el director de la cárcel era el mayor Miguel Darío López Valenzuela. Les decía pues que para 1984 pues ocurre esto. Justamente Belisario considera que esa es una zona pues de reserva natural y se declara como tal, y se acabó entonces esa cárcel después de funcionar pues por prácticamente casi 20 o 25 años. Por ese entonces es que ocurre esa fuga de este señor Camargo, el sádico del Charquito, así conocido, el sádico, el violador de vírgenes, más, bueno, una trayectoria antisocial de ese psicópata que ustedes la pueden revisar en YouTube y darse cuenta pues además porque se decía que era un tipo que hablaba inglés, portugués, era un tipo con un coeficiente intelectual alto, y pues logra fugarse de allí, de la cárcel, cogiendo hacia las costas y efectivamente pues continúa su actividad criminal por esos lados de Ecuador. Resulta de que mire que la placa aparece allí, el ministro de Justicia era Enrique Parejo González, quien después sufrió un atentado por parte de los extraditables. Ahora vamos a mirar eso, cuando pues empieza la lucha contra el narcotráfico, y miren ustedes que para ese año de 1984, antes de asumir el Ministerio de Justicia Enrique Parejo, era Rodrigo Lara Bonilla, que es en la historia de Colombia fue importante. Este ministro en el gobierno de Belisario Betancur delató y develó el asunto de Pablo Escobar. Entonces él puso en cintura, y en la lucha contra el narcotráfico pues eso le costó la vida, y el asesinato ocurre de Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. Con esa muerte de Rodrigo Lara Bonilla inició una guerra contra los carteles que duró por más de 10 años. Recordemos que también, para irnos ubicando allí en ese periodo, Luis Carlos Galán Sarmiento fundó el nuevo liberalismo para agosto de 1983. A la par pues estamos hablando del gobierno de Belisario Betancur, porque ya a Luis Carlos Galán lo asesinan, recordemos muy bien, para el 18 de agosto de 1989, es decir, 5 años después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla ocurre en Soacha el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento en la lucha contra los extraditables, porque recordemos muy bien que allí sucede entonces como suceden esos acontecimientos fatídicos contra la lucha del narcotráfico. Y miren ustedes que, para irnos ubicando históricamente, cuando en 1986 quien recibe la presidencia es Virgilio Barco, que va hasta agosto pues del año 1990, y ahí continúa esta situación. Se dice pues de Belisario Betancur, él planteó la necesidad de iniciar un proceso de paz y ejecutar una reforma política para facilitar diálogos con la guerrilla y demás grupos ilegales para dar una solución negociada al conflicto. Ahí fue cuando entonces casi inicia la ley de amnistía, y la aprobó el Congreso para finales de 1982. Y comenzó entonces los diálogos en el gobierno de Belisario con la FARC, el EPL, el M-19, el ELN y las autodefensas obreras.
Para 1987 ocurrió el atentado contra el ex ministro ya Enrique Parejo González, pero ahora lo vamos a ubicar en el espacio del gobierno de Virgilio Barco, que también es importante, pues, ese atentado ordenado por el cartel de Medellín. Pero para rescatar entonces del gobierno de Belisario Betancur, pues aunque sucedió ese hecho pues lamentable en la historia de Colombia, como fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que trataba de enjuiciar a Betancur por la ruptura unilateral del cese del fuego entre el gobierno y el M-19, acusando al gobierno de traición por faltar a las negociaciones de paz realizadas con la guerrilla en los acuerdos de Corinto para 1984. Miren, ubiquemos en la historia en ese año. Allí murieron más de 98 personas en el Palacio de Justicia y 11 desaparecidos. Pues hoy en día eso ya, pues todos conocemos la historia lamentable de Colombia respecto a esa situación donde fallecieron pues grandes juristas, entre esos el maestro Reyes, padre de el doctor Jessy Reyes Alvarado. Bien, miren ustedes que pasando ya al gobierno de Virgilio Barco, de 1986 a 1990, entonces se ocurren los asesinatos contra dirigentes de la UP y aparecen atentados guerrilleros y el terrorismo vinculado al narco. Allí Virgilio Barco, el programa es de lucha contra la pobreza y el diálogo con guerrilla y lucha contra el narcotráfico. Pero como Virgilio Barco pues activa la extradición de nacionales a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico, entonces se incrementó esa lucha intestina de Pablo Escobar y de los carteles contra el gobierno. La mafia se tornó más violenta ante las acciones contra el enriquecimiento ilícito, secuestrando incluso a Andrés Pastrana, que era alcalde de Bogotá en 1988. Y Álvaro Gómez, asesinando a candidatos presidenciales como fue a Jaime Pardo, a Bernardo Jaramillo, a Luis Carlos Galán y a Carlos Pizarro del M-19, y al procurador Carlos Mauro Hoyos, y al director del Espectador Guillermo Cano Izaza. Luis Carlos Sarmiento, entonces, Galán Sarmiento, es asesinado en agosto del año 1989, ocurre durante el gobierno de Virgilio Barco. Y se incrementa entonces la lucha contra los extraditables y ahí se ocasiona pues el atentado contra el DAS y el avión, el vuelo 203 de Avianca. Para también el 15 de diciembre de 1989 ocurre la muerte en Tolú de González Rodríguez Gacha, el jefe paramilitar del cartel de Medellín. Bueno, para el 17 de enero de 1990 Barco se da un pacto de extraditables, pero Barco lo rechaza y entonces se intensifican los atentados de los narcos en abril de 1990. Hay que resaltar que en el gobierno de Virgilio Barco se surge exitosamente entonces la negociación con el grupo guerrillero del M-19 y el EPL. Ahí también entonces empieza a surgir lo de la séptima papeleta para cuando ya llega César Gaviria, como vamos a ver ahora para 1990, y que asume entonces ese gobierno en la que se crea, pues se da un paso a la nueva constitución política de 1991, reemplazando la de 1886. Pues bien, miren que yo estuve entonces, me ubico yo ya en 1986 en Quibdó, Chocó. Por eso por ahí ustedes vieron ahora que estuve allá, recientemente estuve casi 33 años después. Mire, yo cuando llegué a Quibdó, pues Quibdó era una zona de orden público en ese entonces. Era una zona considerada de castigo al cual envían a los oficiales ya con correctivos disciplinarios y todas esas cosas. Allá llegaban, los tenían, era como una zona, todo en la policía, a quien
cometía alguna falta o cualquier cosa de esta, trasladado para orden público. El orden público era Quibdó. Pues resulta que yo, como funcionario, llegué en 1986 como auditor de guerra allí en Quibdó, Chocó, que era un cuartel. Pues caramba, que ahora me encuentro una edificación completamente diferente, una de las mejores del país. El cuartel el comando de la policía de Quibdó es de lo mejor que existe en este momento, porque pues en mi época eso era unas instalaciones que incluso aquí valga decir, pues Quibdó, el Chocó es un departamento riquísimo en recursos naturales, se tiene platino, se tiene oro, pero desafortunadamente el problema de la corrupción en Chocó no hace que progrese. Es un departamento muy rico, pero hay mucha pobreza. Entonces, lamentablemente, hay que decirlo y reconocerlo, pero para ese entonces, como en Quibdó llueve casi prácticamente todos los días, es una de las segundas zonas más pluviosas del mundo, por eso el río Atrato es uno de los más caudalosos, y hoy puede ser que esté 5, 6, 7, 10 metros abajo, mañana esté caudaloso. Entonces, porque es una zona pues, pero muy rica en recursos naturales, pero pues también hay muchas necesidades. Hoy por hoy encontré a un Quibdó cambiadísimo, mucho mejor. Ese malecón es hermoso, es una de las zonas más tranquilas en estos momentos, después de que se tuvo el programa de seguridad de Álvaro Uribe y toda esta cosa, pues que ahora se puede tranquilamente ir a Quibdó, que es una zona turística, como también irse hasta Bahía de Solano en el Pacífico, que también es otra zona hermosa de nuestro territorio colombiano, casi por allá con la Bahía Cupica, con la Ensenada de Utría. Bahía Solano es una de las, segunda creo que la zona, bahía más profunda del mundo. En fin, también llena de recursos naturales. Colombia es por excelencia con dos costas, con dos mares, increíble. Pero bueno, siguiendo entonces, ahí duré, y para ese 1986 recuerdo que fue que se dio un paro en el Quibdó, Chocó, que el contralor llegó allá, que era Carlos Sosa Escobar, si bien recuerdo. Y allí estuve 2 años, cuando para 1987 salí trasladado para Cartagena, Bolívar, y de auditor de guerra me fui a trabajar como juez de instrucción penal militar, durando en Cartagena desde 1987 hasta 1991. En Cartagena, como juez de instrucción penal militar en la policía, fue otra situación que me ubico ya allí en ese escenario. Estaba en la lucha intestina entre los narcotraficantes, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, contra el gobierno. Y entonces se suscitan todas esas situaciones. Mire, para mí, les decía, a Rodríguez Gacha lo matan entonces en 1989, en 15 de diciembre de 1989, un enfrentamiento con la policía. Por ese entonces también resulta de que ya aquí en Cali estaba el tema del cartel de Cali con los hermanos Rodríguez, Miguel y Gilberto, el ajedrecista, fundador del cartel. Y entonces el cartel de Medellín pide apoyo al cartel de Cali. Elmer Herrera dice que no, y ahí es donde ocurre entonces, se empieza a luchar entre los carteles Cali y Medellín, y se ocurre la orden que se da para que se atente contra Pablo Escobar el 11 de enero de 1988, colocándosele una bomba, un carro bomba en el edificio Mónaco a Pablo, y se inició la guerra entonces ya entre los carteles. Ahí ocurre pues una situación que ya no era solamente la lucha del narcotráfico contra el gobierno, sino entre los mismos carteles. Pues yo estaba en 1987 a 1991, era juez de instrucción penal militar. Antes de entrar en vigencia entonces la Constitución del 91,
Pues en ese entonces era Vigilio Barco el presidente y nos dio la orden, se la trasladó a los jueces, se la dieron a los jueces de instrucción penal militar a nivel nacional, tanto del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, como de la Fuerza Militar después, y de la Policía, de la Fuerza Pública hablando, porque Fuerza Pública son Fuerzas Militares y Policía Nacional. Entonces, nos dieron la orden para allanar y ocupar los inmuebles del narcotráfico. Estaba en Cartagena y casi que a la mitad de Cartagena me tocó ordenar y se le daba la orden, era un oficial de la policía y ese ingresaba con su personal a allanar y a ocupar, y ese se enviaba a la Dirección Nacional de Estupefacientes ya para que por extinción de dominio. Prácticamente allí todavía no estaban los jueces especializados. Eso después se lo trasladaron fue a ellos, que antes de que entonces entrara con la Constitución del 91 la Fiscalía General de la Nación. Pero hasta ese momento entonces nos dieron la competencia porque los jueces vivíamos en los comandos y entonces decíamos que nosotros éramos de menos riesgo. Después fue que crean esto de los jueces sin rostros, toda esa figura, porque pues empezaron a asesinar a jueces los narcotraficantes, y entonces eso hizo que nos dieran esas facultades a nosotros. Pues 1989, 1990 ocurre esta situación, aparte de la función que tenía como juez de instrucción penal militar. Pues como juez de instrucción penal militar me recuerdo muy bien, antes de continuar, dos casos que se presentaron en Cartagena. Como les decía, para mí fue impactante porque se da un caso en un pueblo cerca a Cartagena, entre Cartagena y Barranquilla, en la que se da este caso. Resulta de que está un policía en un billar y allí se le embolata la cartera, como que tenía la prima recién pagada. Y entonces el policía se da cuenta de que habían dos muchachos allí y él dice que esos fueron los que le robaron la billetera, y se va al comando de la policía, se uniforma y regresa por ellos y se los lleva para la estación de policía. Allá llega y los esposa, los mete al calabozo. El calabozo tenía una claraboya así en el techo de Terní, y le explico que eso fue lo que permitió que salvara a uno, porque llega el policial y les dice: mañana ustedes van a salir en el Universal, y coge con la gasolina de la moto, los rocía y los prende fuego en ese calabozo. Pero resulta de que uno de ellos alcanzó a sacar la cabeza por esa claraboya, y las quemaduras pues no fueron fatales. La investigación entonces se inició. Inmediatamente abordé yo el caso. Alcancé a tomarle declaración a los dos muchachos. Uno de ellos pues fueron las quemaduras tal que al otro día falleció, pero ese sirvió de fundamento para respaldar la otra declaración del que quedó vivo con quemaduras de tercer grado hasta aquí. Era impresionante verlo en esas condiciones. Eso fue, en ese momento fue pues una noticia nacional, eso fue un escándalo. Y se hizo asonada contra la estación de policía, la ciudadanía eso fue creo que por una población que se llama Clemencia. Bueno, el hecho es que el policial fue condenado pues por homicidio y tentativa de homicidio a 18 años, si mal no estoy. Pues acuérdense que el homicidio iba como de 13 a 25, bueno, algo así. El hecho es que él pues, se condenó por la auditoría de guerra en corte marcial, el comando de la policía, dada la situación pues, que se había presentado. Por eso entonces también tuve otro caso que me llamó la atención, cuando una patrulla de la policía se llevó hacia el Cerro de la Popa en Cartagena a dos personas, a dos delincuentes, pero para hacer una ejecución extrajudicial. Lamentablemente llegaron hasta el Cerro de la Popa los policiales de la patrulla, pues uno de ellos dispara dentro de la patrulla y mata a uno de ellos y coge al otro del cabello, pero ese otro, el muchacho,
pues él empieza en su desespero a decir que no lo fuera a matar, y sin embargo el policial le hace 3 disparos que le entran por el cráneo, uno por aquí, le sale por acá, otro le entró por aquí y se le alojó al lado de la cervical, otro entró por aquí y le salió por esta parte de acá. Lo tiran así, él queda, como dicen allá en la costa, quedó guindado en un palo, lo dan por muerto, la patrulla se va y el muchacho sobrevive, se levanta, corre y avisa al papá, y efectivamente al juzgado me llegan unos días después, hasta con el proyectil, porque el muchacho había expulsado el cuerpo, el proyectil, y eso sirvió para la investigación, porque con las armas de dotación se hizo el cotejo balístico y resultó efectivamente que había sido disparada esas armas el proyectil que el muchacho había vomitado. Esto no es mentira, esto es cierto. Pasó esto, yo como instructor se adelantó a la investigación, auditor de guerra, y se hizo el juzgamiento de esos policiales. Creo que salieron pues obviamente condenados y responsabilizados por homicidio agravado, doble homicidio agravado en esas circunstancias pues. Entonces yo aquí, por eso le digo, a veces pues, no me atrevo a decir muchas cosas, porque realmente crea esto una situación que es, ya esto sucedió, le estoy hablando pues de 1989, 1990, ayer no más, ya casi 30 años atrás. Entonces, de allí, en ese espacio de tiempo sucede pues todo lo que les comento con la lucha del narcotráfico, pasando pues ya a 1990 que ejerce pues llegó César Gaviria. Dicen que ese gobierno de César Gaviria fue prácticamente por la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, que ocurriera pues el 18 de agosto de 1989. Sube entonces César Gaviria porque se lo dice el hijo, y es como decir, lo empujaron pues para que fuera César Gaviria del nuevo liberalismo, que había sido fundado pues por Luis Carlos Galán, y llegó César Gaviria a ser presidente de la República en 1990. Con esa proyección política de apertura económica con un tinte neoliberal, y que lo lideró en ese entonces el ministro de Defensa, muy polémico, acuérdense de Rudolf Holmes. Durante su gobierno se desmontó el LPL y una fracción del ELN y del Quintín Lame. Se recrudeció el narcoterrorismo de Pablo Escobar y el grupo extraditable. Ahí se ocurre entonces el secuestro de Diana Turbay, de Francisco Santos, de Maruja Pachón, de Beatriz Villamizar y Marina Montoya, para que se anulara el tratado de extradición y obtenieron otros beneficios con los narcos. Y eso obligó al gobierno y a la política de sometimiento de la justicia, para que se otorgando rebajas de penas y tratos preferenciales a quienes abandonaran el narcotráfico y se entregaran a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos. Ahí fue cuando entonces se adecuó el centro de reclusión, la finca La Catedral de Pablo Escobar, que construyó acorde a sus necesidades, que eso fue el escándalo pues del momento, que no era una cárcel sino un centro de lujo. Al continuar delinquiendo se ordenó su traslado a una prisión militar, y eso provocó entonces la fuga con unos lugartenientes. Algunos aliados de Pablo Escobar fundaron entonces los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, colaborando con las autoridades para capturar a Pablo. Y efectivamente ocurre en el 2 de diciembre de 1993, estando en el gobierno de César Gaviria, la muerte de Pablo Escobar, acordémonos muy bien, por parte de la policía en un enfrentamiento que ocurriera. Y eso es lo que se rescata básicamente para esa década del 90. Ya después entonces, para 1994, asume Ernesto Samper Pizano, 1994 a 1998. Este señor, descendiente aristócrata y de ilustres familias colombianas, pues fue
por cuando se originó el famoso asunto de la metáfora del elefante. 1995 se inició el proceso 8000, todo se hizo a sus espaldas, que los ingresos de los dineros del cartel de Cali a la campaña había sido a sus espaldas, pero pues acordémonos de Fernando Botero, que ahí resultó condenado por ese tema al apoderarse de esos dineros. Con Ernesto Samper entonces se trató de impulsar un salto social, pretendía ayudar económicamente a sectores marginados por los incrementos índices de pobreza en 1998 y el desempleo, pero eso fue ineficaz. Prácticamente allí no se rescata nada de ese gobierno de Ernesto Samper, porque él se la pasó fue defendiéndose. Acuérdese de del doctor Serpa con su mamola. Ok, allí entonces podemos decir que para 1995 en ese gobierno de Samper pues ocurre la captura de los jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto. Primero capturan a Miguel el 6 de agosto de 1995 aquí en Cali, y después a Gilberto Rodríguez, primero fue Gilberto, que lo capturaron en junio de 1995, y después fue a Miguel el 6 de agosto de 1995. Un asunto también aquí polémico en Cali, habían pues desafortunadamente están infiltradas todas las instituciones del Estado, por no decir, pues bueno, no decir que todas, pero sí en su mayoría esas estaban infiltrados. La policía no era la excepción. Para 1995 entonces sale condenado entonces Miguel 30 años en una correccional Field en Carolina del Sur. 30 años, creo pues que en estos momentos Miguel tiene 76 años, a puerta ya en esto de salir, y Gilberto, mayor que él, tiene 80 años, el ajedrecista, fundador del cartel, termina su condena, dicen que a los 94 años. Entonces, fíjense bien que para este gobierno de Ernesto Samper, pues ahí suceden estos hechos. Y después entonces ocurre que para 1998 a 2002 llegó Andrés Pastrana. Les decía pues que Andrés había sido secuestrado por los extraditables el 18 de enero de 1988 cuando era alcalde, porque él fue el alcalde de Bogotá de 1988 a 1990. Andrés Pastrana en su gobierno comenzó pues a adelantar conversaciones con la FARC, y ahí se despejó el Caguán, y sabemos pues todo lo que ocurrió, que después se desarticuló eso y no llegó a nada. Ese gobierno se la pasó también fue negociando con la FARC, pero más que esa negociación, pues lo que hizo fue el despeje del Caguán, y ya todos conocemos pues muy bien la situación en ese gobierno. Pero hasta allí entonces ya esa lucha empezaron a desmantelarse los carteles, muerto Pablo Escobar, muerto el jefe, el ala militar del cartel de Medellín, después capturados los jefes del cartel de Cali, ya la cosa pues cogió otro rumbo, y llegamos pues al gobierno de Álvaro Uribe, quien estuvo pues del 2002 al 2010. ¿Qué tengo que decir allí? Mire, entonces, históricamente tenemos lo siguiente, ya pues enfocándome en el tema de la justicia penal militar, y antes de abordar el asunto de Álvaro Uribe. Resulta de que ya les dije aquí, bueno, primero fue ese decreto ley 250 del 58, entonces después llegó el decreto ley 2550 del 88, 1988, todavía funcionaba juez de instrucción penal militar, auditor de guerra, y el comandante era el juez penal, el juez de conocimiento, era el comandante de la unidad. Todavía seguía
siguiera funcionando ese tema. Para ya el año 1999, casi en la década del 2000, pues, con la ley 522, pues ya se tiene otro código penal militar, y entonces la cosa pues allí se modifica, aunque los jueces de instrucción penal militar pues continúan siendo los mismos jueces de instrucción penal militar, pero se presenta entonces lo de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, y entonces ya se crea el cuerpo administrativo de la Justicia Penal Militar, y se crea la figura del fiscal penal militar. Ya adiós auditor de guerra, queda entonces juez de instrucción penal militar con las mismas funciones que les he venido diciendo. El fiscal penal militar no es el fiscal como el que está en la justicia ordinaria, no, ese fiscal penal militar acá recibe el proceso ya instruido por el juez de instructor, resuelta situaciones jurídicas, y el fiscal penal militar lo que hace es ver si está completo, cierra y dicta resolución de acusación, si no lo devuelve para que practique las pruebas que tenga que hacer. Y luego entonces con ese fiscal penal militar, entonces con un juez ya de conocimiento, pero con administrativo, ya no de comandante de la unidad ni de vigilancia, sino del cuerpo administrativo de la justicia penal militar, abogado como tal, es que entonces se hace la corte marcial. Entró entonces con esa ley 522 del año del 99, hace ya 19 años, 20 años, él cambia el panorama respecto en la justicia penal militar respecto al juzgamiento, y se le quita esa función al comandante de la unidad para que él solamente se ocupe de lo suyo, y acá este juez de conocimiento, un juez abogado, pues como corte marcial, por ser pares, haga el respectivo juzgamiento, pero ya se acaba también la figura de los vocales, ya no existen, ya se acabó eso del jurado de conciencia que venía con el decreto ley 250 del 58, y pasa a ser entonces, porque con el decreto ley 2550 del 88 se acabó eso de los jurados de conciencia que eran entraban a la corte marcial como unos oficiales, 3 oficiales para hacer el juzgamiento con el comandante. No, ya después, con este decreto 2550 del 88, pues era juez de instrucción penal militar, auditor de guerra y el comandante de la unidad. Pero con la ley 522 del 99 cambió, entonces quedó juez de instrucción, adiós auditor de guerra, como ya no tenía comandante de unidad, entonces es el fiscal penal militar, un uniformado, abogado, experto, y después entonces el juez de la corte marcial, el juez de conocimiento, que es un uniformado, también como tal, que hace pues las veces de juzgador. Entonces, ahí viene la transición. Ya luego, para el año 2010, yo ya no estaba en la policía, porque yo salí en el 2004, más o menos, tuve 20 años, de 1984 a 2004, según la resolución de retiro que me llegó, 20 años al 2004, entonces todavía seguía la ley 522 del 99, pero entonces llega la ley 1407, esta 1407 del 2010, y también la complementaria, que es la ley 1765 del 2015, pero que están allí en stand-by. Solamente se aplica la parte especial, que es los tipos penales, los principios rectores, la parte objetiva, pero la parte procedimental, pues esa sigue siendo la misma ley 522. Que se quiere hacer es el empalme con el sistema de tendencia acusatorio, ya que entró en vigencia pues en el 2006 con la ley 906. Fíjense bien que por eso, si la ley 906 del 2006
4 años después, 2010, entonces se expide la ley 1407 tratando de empalmarla a la justicia ordinaria. Pero que les digo, tiene otro esquema incluso diferente, como lo vamos a ver después, porque no se... les explicaba ayer de pronto muy brevemente que esa acusación no se hace ante el juez de conocimiento como lo hacen en la 906, sino ante un juez de garantías. Y después entonces se complementa esa audiencia de acusación ante el juez de conocimiento ya en la parte pues, para resolver otros temas que, como lo vamos a ver o lo voy a explicar después, haciendo el paralelo con la 906. Pero para ir entonces redondeando ya el tema y dejar aquí un preámbulo histórico que no más, para que ustedes caigan en la nota de lo que está actualmente, pues fíjense bien que la jurisprudencia prácticamente existente toda tiene que ver con la ley 522 del 99, porque si estas dos últimas no han entrado en vigencia, pues obviamente que sobre ellas todavía no han entrado reparo alguno. Entonces, allá aparece un catálogo de sentencias, por aquí se me ha estado borrando, esta es la 411, ¿no? 411 del 2001, 1149, la 878, 368, bueno, las que aparecen allí claramente, ¿no? Y también la C358, C358 del año 97, les decía de Eduardo Montealegre Linet, sobre el tema del fuero penal militar. Allí con esa sentencia de la Corte Constitucional del año 97, por eso es que entonces hay la ley 529 del año 99, cogió el tema en sus primeros artículos del fuero penal militar. Mire lo que dice: antes de la sentencia de la Corte Constitucional del año 97, pues estaba en vigencia el decreto ley 2550 del 88. Entonces había un problema para saber cuándo era competencia de la justicia penal militar, porque eran criterios. Entonces cada uno tenía un criterio. Pero después, con esa sentencia C358 del 97 de Eduardo Montealegre Linet, dijo y precisó claramente en qué casos es competencia de la justicia penal militar, y por eso surge entonces la ley 529 del 99, que dice así en ese tema del artículo, del ámbito de aplicación del código. Dice: artículo primero. Fuero militar: de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares, con arreglo a las disposiciones de este código. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Artículo segundo. Delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública, derivados del ejercicio de la función militar o policial que les es propia. De conformidad con las pruebas allegadas, la autoridad judicial que conoce el proceso determinará la competencia de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la actividad de la fuerza pública. Este artículo fue declarado exequible por la sentencia C878 del 2000, y el artículo, mire, es un criterio funcional para el fuero penal militar, pero entonces estaba acogiéndose ya a la sentencia C358 del 97. Después dice el artículo tercero: delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrá considerarse como relacionados con el servicio los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. ¿Cuáles son? Pues la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la ley 16 del 72, que es la Convención Americana, o el Pacto de San José de Costa Rica. Este artículo tercero, declarado exequible por la sentencia C300, aquí tengo una C361 del 2001, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, de la década estamos hablando de la Corte Constitucional de la década del 2000. Claro,
Ahí está, porque 2001 sí, tiene que ver porque pues este código es la ley 522 del año 99. Y también por acá hay otra que dice exequible la sentencia también con la C368 del 2000 del magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Bueno, ahí tiene pues, dice el artículo 4, fuerza pública. La fuerza pública está integrada en forma exclusiva por fuerzas militares y Policía Nacional, de acuerdo pues como está en la Constitución Política del 91, ¿no? Y en investigación y juzgamiento de civiles, dice el artículo 15, en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. Pues resulta de que por allá, para el año 1984, cuando yo ingresé, 1982, 1983, las cortes marciales juzgaban a los del M-19 y eran civiles. Pero porque ese código, ese decreto ley 250 del 58 sí permitía el juzgamiento de civiles por parte de cortes marciales, en este caso el M-19. Pero pues como vemos después se desmantela pues en el gobierno de Belisario Bentancur a finales, en 1986. Y pues ahora más concretamente esa ley 522 pues dice que para nada se dará el juzgamiento de los civiles. Y ya la ley 1407 del 2010, que es la actual, pues les decía ayer también sobre el fuero penal militar, artículo primero, el artículo segundo, los delitos relacionados con el servicio, el tercero, los no relacionados con el servicio, cuarto, la fuerza pública y quinto, investigación y juzgamiento de civiles. Prácticamente que en este orden de ideas, pues diríamos que lo que hay una pequeña cambios en cuanto al artículo segundo, porque ya dice aquí en el artículo segundo de esta 1407 actual del 2010, dice son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado. Mire que ya no hablamos de los derivados de ley, pues ya tiene otro texto, digámoslo así, más preciso, pero pues acoplándose a los fallos de la Corte Constitucional que se dictaran en la década del 2000. Ya ahí pues eso incide bastante y hasta la saciedad hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que dicen pues que es competencia en cuanto al fuero penal militar. Les decía ayer, por ejemplo, que en el caso del general Uzcategui, pues que un delito de comisión por omisión, el caso de Mapiripam, pues tuvo su contraste en cuanto a si era competencia penal militar o de la fiscalía. Y por eso sale la sentencia SU, una sentencia de unificación 1184 del 2001 de Eduardo Montealegre Liné. Entonces allí complementa más el tema del fuero penal militar por conducta de omisión. Entonces esa retoma toda esa jurisprudencia de la década del 2000. Es muy importante leerla, que ustedes la revisen, porque esa es del 2001 frente a los hechos sucedidos en Mapiripam. Si mal no estoy, fue pues en 1988, justamente ocurre por allá en el gobierno pues de Virgilio Barco esta situación. Estaba el problema de los paramilitares, que después entonces fuera desmontado por el Álvaro Uribe para en el periodo 2002 a 2010. Pues resulta de que ahí en ese gobierno ya de Álvaro Uribe, del 2006 al 2009 estuvo de ministro de Defensa fue Juan Manuel Santos. Y antes de él estuvo Camilo Ospina, creo que es Juan Camilo Ospina, que se expidiera esa resolución polémica hoy que la sacan a decir que estaban premiando por aquel combatiente de la guerrilla que resultara muerto. Y ahí entonces se da todo ese tema en controversia de los falsos positivos y que ahora tiene pues a Álvaro Uribe pues ante la Corte Suprema de Justicia, no tanto por eso, porque a él lo llamaron fue a indagatoria por el tema de los falsos testigos contra Iván Cepeda. Pero lo que quiero decir es que en este gobierno
de Álvaro Uribe, pues se han presentado el tema de frente a violación de derechos humanos, muy controversial, pero ya las autoridades competentes dirán la verdad sobre ese tema. Después entonces llegó Juan Manuel Santos para el 2010, ayudado por Álvaro Uribe, que después fuera su principal detractor, porque el gobierno de Juan Manuel Santos, que se la pasó fue en el tema de negociación con la FARC, y que fuera, pues, por eso le otorgaron su premio Nobel, pero su principal detractor, pues, fue nada más, pues, que Álvaro Uribe, frente a esa situación que se presentó allí, que hoy por hoy entonces estamos ante una justicia especial para la paz, esperando a ver todos los resultados que se den para la memoria histórica frente a eso. Y de ahora, pues ya en el 2018, recientemente, Iván Duque, que es el actual presidente. Entonces, todo, pues obviamente que esto tiene que ver con el gobierno de Álvaro Uribe, que pues su programa particularmente fue enfocado al tema pues de la seguridad democrática y el apoyo del Plan Colombia que tuviera. Y pues si decimos que en ese gobierno de Uribe, por lo menos cuando era ministro de Defensa Santos, pues la operación Fénix y toda esta situación del rescate, que ya lo conocemos muy bien, de Ingrid Betancourt, y la muerte de Raúl Reyes, que eso también generó polémica acá en Ecuador. Pero se logra entonces un cambio, ya se deja un poco la lucha ya dejamos esa lucha intestinal que se presentó entre los narcotraficantes con el gobierno para enfocarla pues en el tema de la guerrilla, y que se ha logrado, pero que desafortunadamente ahora algunos pues son disidentes de esto y pues se tienen ahí en stand-by también la situación que va a pasar con eso. Pero de hecho eso es lo que actualmente está. Pero entonces, para ya ir cayendo en el tema, miren ustedes toda la trayectoria que ha tenido esa justicia penal militar. Actualmente la justicia penal militar pues funciona con un juez de instrucción penal militar, que es el mismo que les digo yo, el fiscal penal militar, que es el que recibe la investigación del juez, y el juez de conocimiento, que es el con el que se va a corte marcial. Eso está tal cual. Y procedimiento de la ley 522 del 99, porque falta el acople del sistema acusatorio para la justicia penal militar, que se reclama con estas dos legislaciones, 1407 y 1765. Ok, dejo aquí entonces por cuestión del tiempo, ya se me va a acabar la hora, no da más la grabación. Entonces quedamos pendientes ya para empezar el paralelo de las dos legislaciones, la ordinaria con estas dos, 1407 y 1765, y espero que esto les sirva pues de orientación. Cualquier cosa, aquí lo digo con cariño, esto es una memoria histórica, yo no tengo nada en contra ni de políticos, yo no soy en el tema de ideología política, no me quiero meter. Eso le corresponde a otras instancias. Lo mío es solamente académico, docente aquí virtualmente en el tema de justicia, de legislación. Ok, mis queridos amigos, pues hasta aquí dejo para dar paso entonces a la otra fase, ya en el tema de el paralelo pues entre la 906 con esta legislación penal militar. Ok, espero que les guste este documental. Ok.